Amigo, nosotros somos estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, cursando el cuarto semestre de Legislación Tributaria. Mi grupo está conformado por Castro Picay Anthony, Ruiz Cindy, Vélez Kelvin, Yepes Galarza Heidi y mi persona, Frenger Euskateri. A continuación les estaré presentando qué son las reformas tributarias 2020. Antes que todo, para explicarles las reformas tributarias 2020, debemos saber que estas son modificaciones de unos o varios impuestos con el fin de mejorar el funcionamiento y el logro de sus objetivos. A continuación, estaremos presentando cada uno de esos detalles de estas reformas tributarias. Introducción. La reforma tributaria es un compromiso de gobierno en el marco del acuerdo económico en el Fondo Monetario Internacional, FMI. Se detalla que cuando los cambios del impuesto de pago anual, por ejemplo el impuesto a la renta, estos se ejecutan al inicio de cada periodo. Es decir, si una ley entra en vigencia en el 2020, los cambios a ese tributo se ejecutarán en el 2021. La nueva ley plantea cómo gravar con impuestos a la renta las ganancias de empresas extranjeras y elimina el anticipo del impuesto a la renta. Estas leyes se van a retomar a inicio de enero de cada año cuando se ejecuta la ley. Es decir, en estas nuevas leyes o nuevas reformas que están habiendo se van a ejecutar a partir de enero del 2021. Las prioritarias, pero las secundarias ya que pueden ser 180 días para ser ejecutadas. De impuestos. Expertos y gremios del sector productivo califican como positivo la reducción del 25% al 22% de la tarifa del impuesto a la renta. El beneficio se introdujo en el 2010 con el Código Orgánico de la Producción. Más de 11.000 sociedades se beneficiaron de esta reducción según el SRI. Además, incluyó incentivos como exoneración del impuesto a la renta hasta por 10 años para nuevas inversiones fuera de Quito y de Guayaquil, beneficios por nuevos empleados o por emplear a personas con discapacidad. Otro punto es también la lucha contra la evasión, que es la punta de lanza contra la evasión fiscal. Ha sido un combate de los paraísos fiscales. Por ello, el SRI no solo identifica, sino que impuso incrementos impositivos cuando los capitales ecuatorianos van a esos destinos. El cobro del anticipo del impuesto a la renta también busca reducir la evasión. Por ello, desde el 2010, este tributo no grava la renta, sino la operación de las empresas. Según el SRI, el 65% de firmas paga un impuesto a la renta mayor al anticipo y solo el 35% paga más por el anticipo a la renta. La ley dice que la tasa del impuesto a la renta es el 22%, pero según la Federación de Cámaras de Industria, el impuesto en efectivo que termina por cancelar es del 45%. El exceso no se recupera. Por último, será remediado con la reciente reforma que espera la sanción del Ejecutivo. Por otra parte, en el periodo del 2000 al 2011 se constituye el impuesto a la salida de divisas, que cambia del 0,5% en el año 2008 al 5% en el año 2011. Se incrementan impuestos al mercadeo de diferentes bienes, tales como perfumes, cigarrillos, licores, colonias, armas de fuego, entre otros. El impuesto proporcionado a las herencias, legadas y donaciones, ya que el porcentaje determinado por la ley anterior se conserva en el 5%, mientras que en la actual reforma el tributo podía estar entre el 5% y el 35% según el monto. A través de la ley se mantuvo el 25% del impuesto a la renta para sociedades y se incrementó hasta el 35% el tributo a las personas naturales en base a sus ingresos. Se aprueba la deducción de gastos relacionados con vivienda, salud, educación y vestimenta del impuesto a la renta por parte de las personas naturales. A partir de 2007, año en el que se realiza la nueva administración tributaria en el Ecuador, se mantiene ejecutado 21 reformas tributarias. En el año 2007 al 2013, en referencia a las reformas anteriores mencionadas, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, fue del 4,03% en promedio,
ya que progresó en el aumento confortador del valor agregado industrial y a las tasas de inversión comparado con el año 1990 y 2001, que muestran las balanzas que existen entre el incremento de las exportaciones y el incremento de las economías. De IVA se han dado las siguientes reformas. El IVA pasaron de un 100% al 12%. El IVA estuvo en un 14% durante el 2016-2017. No se conserva la tarifa de impuesto en 12%. Se reforman nuevos servicios de bienes con tarifas de 0%. Para las devoluciones de IVA a los exportadores de bienes, materiales primas, insumos, servicios, actividades de fijos empleadores de fabricaciones y comercializaciones de los bienes que se exportan, establecido como requisito para que este proceso sean devoluciones de ese IVA. Se ha retenido como consecuencia previamente declarar a un pago. Se elimina el valor de mínimo excepción, el cobro de IVA a los servicios profesionales. También nos dice que la crisis económica que vive en Ecuador se agrava tras de un paro durante el 2019 y la solución que el gobierno da no va a ser suficiente para superar esto. En el proyecto espera recaudar 120 millones más en el 2020, apenas el 12%. Esta tarifa puede llegar a un mínimo de 5 millones de dólares que termina en 2019. El tamaño difícil de 7 veces mayor que se puede analizar este económico simplemente con un impuesto más avanzado, en un positivo en de bienes o tarifas de inmuebles. También nos dice que en esta forma se está propuesta, según el gobierno, podría ser convertido en un normal olvido individuo que los impuestos que se incrementan y que se van reduciendo la capacidad de los ciudadanos. También nos dice que aumenta el impuesto grave y quien factura un millón que tendrá impuestos. Este resultado se ha hallado en inversiones en nuestro país. También nos dice que en el registro del día 31 de diciembre de 2019 se publicó la ley orgánica dando su cumplimiento a las resoluciones de Asamblea Nacional del lunes 30 de diciembre de 2019. Algún aspecto importante que vale la pena destacar son los siguientes. Los individuos distribuidores de accionistas de exterior para pasar un grave impuesto a la renta de tarifa 25% sobre una base equivalente 40%. Para la persona natural residente, esta misma base será ingresada, quien debe considerar como un impuesto de la renta. Esta tarifa se aplica correspondientemente esta reforma vigente de esta publicidad de que otro de los aspectos importantes que se dio el 31 de diciembre del 2019 en el registro oficial fue que el pago del impuesto a la renta no será obligado a partir del ejercicio fiscal. El ejercicio fiscal, el cual entrará en vigencia el resto de reformas,
como tales como el impuesto a la renta, la reducción del número de agentes de retenciones y la eliminación del gasto personal para individuos con ingresos iguales o superiores a los $100.000. Aspectos importantes que tenemos es sobre las reformas sobre el impuesto al valor agregado, el impuesto de la salida de divisas, el impuesto a los consumos especiales. Entrarán en vigencia el 1 de enero del 2020. El IVA sobre los servicios digitales estarán en vigencia 180 días después de la publicación de la ley en el registro oficial, y el ICE sobre las fundas plásticas estarán en vigencia 90 días después de que la ley haya propuesto esta vigencia. Las normas que salió este año es la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, que plantea gravar con impuesto a la renta las ganancias de las empresas a sus inversionistas extranjeros y elimina el anticipo al impuesto a la renta. El gobierno estipula que con esta reforma tributaria se recibirá ingresos al menos de $60 millones a partir del 2020. También otra de las reformas, como es el impuesto al valor agregado, también como lo conocemos como el IVA, para las plataformas digitales tales como el Uber, Netflix o Spotify, se cobrarán a partir de julio para la ley, ya que dará un plazo de 180 días después que se emita. La Asamblea aceptó la objeción parcial, lo que hizo el presidente Lenín Moreno a la nueva reforma tributaria del 14 de diciembre, que hubo 95 votos a favor y 1 en contra, y 28 abstenciones. Y con esta votación, la noche del 17 de diciembre de 2019, quedó ratificada la nueva Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, que consta de 61 artículos y 10 disposiciones generales y 16 transitorias. La ley estará en vigencia el 2 de enero de 2020. La nueva ley se mantiene en su mayor parte de los planteamientos del Ejecutivo Nacional para recaudar $612 millones al año que vienen con los nuevos tributos según el Ministerio de Finanzas. 2020 quedarían de la siguiente manera: el impuesto a valor agregado de 12% queda en los servicios digitales y el 0% queda en las siguientes cláusulas: glucómetros y laceta, cargas eléctricas para vehículos eléctricos, flores y follaje y ramas cortadas, tractores de hasta 300 caballos de potencia, bienes y servicios de artesanos calificados, tiras reactivas de medición de glucosa, de insulina, suministro de domicilio de páginas web y servidores y cómputo en la nube. Vemos un incremento en los impuestos de consumos especiales, desde una cerveza industrial que son el 10%, cigarrillos eléctricos e insumos un 150%, planes de pospago de telefonía celular 10%, bebidas gaseosas con contenido de azúcar menos o igual a un 25% de gramos por litro sería un 10%, la bebida energizante 10%, impuesto progresivo por funda plástica, se tiene previsto que desde 2020 se aumentaron 4 centavos por funda, en el 2021 6 centavos, en el 2022 8 centavos y en el 2023 se tiene previsto 10 centavos por funda. Y por otra parte, hay impuestos de consumos especiales que bajaron a un 0%, lo cuales fueron los vehículos no ortopédicos destinados a personas con discapacidad, lácteos y su derivado. Baja la cerveza artesanal de $2 a $1.50 por litro de alcohol puro. Y por último tenemos que el vehículo que hasta $40.000 que tengan elementos de seguridad bajarían a un 15%. En conclusión tenemos que quedarían los nuevos impuestos de la siguiente manera: los servicios digitales estarán grabados con IVA desde 2020. Cada funda de plástico tendrá un costo de 4 centavos a partir del 2020. El ICE de la cerveza artesanal bajará desde 2020. Y la eliminación de pago de anticipo por impuesto a la renta y el cobro de IVA a los servicios prestados por plataformas digitales y las modificaciones de impuesto al consumos especiales, que sería el ICE. Y mientras que las declaraciones de pagos de IVA e ICE serán cada 6 meses según sea la nueva ley y sus reformas tributarias que pasarán a evaluaciones cada año.